La lucha por el territorio, dimensión espacio-tiempo, que envuelve la existencia humana sobre el globo terráqueo. Lucha dirigida por la política, dominando, repartiendo y organizando el territorio. Aún con un modelo de Estado-nación o de Estado-federación, no ha podido superar la idea de Estado abierto, cuyo orden territorial se ve sometido a tensiones, reivindicaciones y conflictos armados. Y en este cuarto episodio de nuestra temporada 3, Federico Seide Meléndez dialogará con nosotros. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Cuenta con máster en Gobierno y Política de América Latina y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex, en Reino Unido. Ha dedicado buena parte de su vida profesional al servicio público, ocupando diversos cargos directivos en el gobierno federal mexicano, incluyendo la Dirección General de Organización Agraria y de Ordenamiento Territorial de la Propiedad Rural, en la Procuraduría Agraria y la Dirección General del Gabinete de Política Social de la Presidencia de la República durante la administración de Ernesto Zedillo. Desde 1994 ha sido profesor de Economía, Política y Políticas Públicas. Federico Seide Meléndez, en Diálogos con la Comunidad UO. Bienvenidos a otro diálogo de la comunidad olmeca en esta tercera temporada. Y hoy tenemos a un invitado muy especial y además que a mí me gratifica mucho que nos haya aceptado participar. Federico, es un gusto, doctor, que estés con nosotros. Te mando un afectuoso abrazo desde ese trópico húmedo que sé que conoces muy bien y que te aprecia y te extraña siempre. Muchas gracias, Emilio. Es para mí un honor poder participar en este espacio de diálogo con la comunidad de la Universidad Olmeca. Hace unos días, en un artículo que comparto, como tú me haces la gentileza de compartir los tuyos, uno, por cierto, muy útil para mi análisis sobre este tema de Ucrania, la guerra, y tú ahí hablas de este tema del nacionalismo ruso y de los componentes que creo que de ninguna manera justifican esta incursión de Rusia en Ucrania y la violencia, ¿no? Creo que a todos nos lastima el observar estas migraciones que se habla en los últimos días de cerca de 10 millones de personas que se han tenido que mover, desplazar. Pero este contexto de la guerra que Putin lo ha querido justificar en este aspecto que tú explicaste muy claramente de un espacio vital, la seguridad nacional, lo que significa Ucrania. Y no hay que olvidar que Ucrania fue la puerta de entrada en 1812 de Napoleón y fue la puerta de entrada en 1941 de Hitler, y que esta perla de Oriente, como lo ha llamado Putin, dejó de ser parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando éstas se disolvieron después de la caída del muro de Berlín y todo este fallido intento de Mikhail Gorbachev de una aldea global y de la Comunidad de Estados Independientes. Y creo que también, como tú lo explicas, es esta necedad de cantar una victoria, de manifestar un triunfo, como ocurrió con el fin de la Guerra Fría, que llevó a Occidente a decir, se acabó, incluso a Francis Fukuyama decir, es el fin de la historia. El liberalismo ha triunfado, el marxismo-leninismo ha quedado enterrado. Todos esos componentes históricos, Federico, ¿cómo nos podemos acomodar en este panel en el cual estamos como observadores lamentables, pero observadores preocupados, porque hay indicios, y a mí me preguntaban antes de cuando iniciaba esto, oiga, pero esto podrá dar lugar a la Tercera Guerra Mundial, y obviamente creo que uno en autodefensa dice, no creo, ¿no? Pero hoy vemos que si se diera este riesgo de que esta microscópica utilización de armas ya incluso de otros componentes más desarrollados que pudiera afectar a Polonia, pues un país miembro de la OTAN, de la Unión Europea, y habría la responsabilidad de los otros países, ¿verdad?, de hacerlo. El presidente Biden recién estuvo en Europa, no creo que generando mucha confianza, porque desde su primera visita creo que sus aliados antiguos no lo ven ya como un elemento confiable y creen que en el 2024 seguramente no va a ser él la figura principal.
¿Cómo observas todo este escenario, Federico? Voy a empezar por ese recuerdo que hiciste de aquel célebre ensayo de Francis Fukuyama, ¿no? El fin de la historia. Cuando se colapsa la Unión Soviética, Fukuyama publica un ensayo precisamente en los términos en que tú acabas de explicar, ¿no? El triunfo de la ideología occidental, del liberalismo democrático, de la economía de mercado, sobre lo que fue el experimento soviético, ¿no? El experimento de la economía centralmente planificada, de la expropiación, estatización de los medios de producción. Y bueno, lo que nos ha revelado la historia a partir de ese momento es que la historia no tiene fin. La historia es un proceso y nada es absolutamente imposible en el desenvolvimiento del proceso histórico. No podemos nunca decir esto no va a ocurrir, esto es imposible que ocurra, porque si vemos con objetividad la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que siempre han ocurrido procesos que desde una perspectiva racional, ética, hubiesen sido inconcebibles. El holocausto nazi, el asesinato de millones de personas en el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que está pasando ahora, esta invasión brutal de Rusia a Ucrania, pues se inserta dentro de esa lógica perversa de la historia de provocar crisis en donde nadie esperaba que las cosas llegasen a complicarse tanto, ¿no? Ahora, detrás de todo esto, evidentemente hay un trasfondo ideológico, hay un trasfondo histórico. Yo creo que Occidente, y en particular Estados Unidos, ha sido un pésimo lector de la evolución que ha seguido Rusia después del colapso de la Unión Soviética, y concretamente a partir del ascenso al poder de Vladimir Putin. Y esto en gran medida es por esta visión un poco miope que tienen los Estados Unidos de extrapolar o querer extrapolar sus valores fundacionales a espacios de civilización, a órdenes de civilización muy diferentes, ¿no? Rusia es un estado enorme que a lo largo de su historia, y me remonto al Principado de Moscú y al primer zar que fue Iván el Terrible, siempre ha gravitado su evolución histórica entre dos tendencias. La tendencia que yo denominaría pro-occidental, que la vemos muy claramente con Pedro el Grande y Catalina la Grande, y más adelante con quizás Boris Yeltsin, el primer presidente ruso después del colapso de la Unión Soviética, y la tendencia que en mi opinión ha sido la dominante, o la que ha proyectado a Rusia como un actor central en la geopolítica, es la de ver hacia Oriente, ver hacia el mundo eslavo, construir una narrativa, una identidad diferente y en muchos sentidos opuesta a los valores occidentales, ¿no? Stalin, por ejemplo, es un claro ejemplo de, a partir de sus tesis de socialismo en un solo país, de la construcción de un sistema totalitario, antioccidental, abiertamente contrario a los valores históricos de Occidente. Y yo creo que Putin, de manera gradual, pero yo creo que a partir de convicciones muy claras, que no, como dije antes, no han sido muy bien descifradas por Occidente, ha seguido el camino de la construcción, o en este caso quizás incluso de la reconstrucción de la hegemonía del Estado ruso en el mundo eslavo. Se ha hablado de que lo que pretende Vladimir Putin es crear una especie de muro, no necesariamente como el muro de Berlín, sino un muro que diferencie a esta Europa oriental de la Europa occidental. Pero eso sería un factor que podríamos homologar o analizar similar a lo que ocurrió con la distribución de Alemania después del fin bueno, sobre todo la derrota de los alemanes en el 45 y los tratados de Potsdam,
¿sería factible, y eso lo aceptaría Occidente, como esta división ante lo que tú has señalado, y creo que es recurrente, ver cómo los norteamericanos, y Henry Kissinger hace varios años lo señalaba, no han entendido la historia y repiten los mismos errores que hicieron con el Tratado de Versalles o con el Tratado de Potsdam? Yo creo que realmente lo que persigue Putin es crear o recrear el Estado ruso, la Gran Rusia, como una potencia indiscutible, provista de un espacio hegemónico igualmente indiscutible. De ahí, en mi opinión, el profundo error en términos de política exterior de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN, de hacerle creer a los nuevos líderes ucranianos, digamos los que surgen a partir del Euromaidán, y que introducen un régimen que se opone a la hegemonía rusa, hacerles, abrirles la posibilidad de eventualmente incorporarse a la Unión Europea y sobre todo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Yo creo que esto fue un grave error de política exterior, porque implica no reconocer y no aceptar algo que, más allá de consideraciones éticas y de derecho internacional, porque en última instancia, si nos vamos al ámbito de la ética y del derecho internacional, pues Ucrania es un Estado soberano que tiene toda la libertad de decidir si pertenece o no a una alianza militar occidental y si solicita su ingreso a la Unión Europea. El problema es de realpolitik, ¿no? Desafortunadamente la política global, la política internacional, es más una política de poder, aún, lamentablemente aún sigue siendo más una política de poder que una política de principios y de leyes. Y el área de influencia de Rusia con relación a Ucrania, pues es parte de una muy larga historia. Como tú bien comentaste, Ucrania ha sido la puerta de entrada de las invasiones napoleónicas y de la invasión de la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Ha sido parte histórica desde la Rus de Kiev, de la formación del gran Estado ruso. En el marco de una narrativa nacionalista rusa, es absolutamente inconcebible que Ucrania forme parte de una alianza opositora, abiertamente opositora a Rusia. La lectura, por ejemplo, que hizo Putin, de la manera en que esta sensación de pertenencia al mundo eslavo estaba arraigada en la conciencia de los ucranianos. Eso fue otro error grave de lectura política del propio Putin y de Lavrov. Ahora se están dando cuenta que el nivel de resistencia popular de los ucranianos en contra del ejército ruso es mucho más vigoroso de lo que suponían. Ellos realmente, yo creo que partieron de la idea de que en 2 semanas iban a tener el control del país y que los ejércitos ucranianos se iban a rendir sin más en la medida en que avanzaran las tropas rusas. Y ha ocurrido justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque de la caída de la Unión Soviética a la fecha, y quizás con raíces anteriores a ese momento histórico, pues se ha venido también gestando en Ucrania, como seguramente también en Georgia y en Bielorrusia, un sentimiento nacionalista antirruso, pro-occidental. Lo vimos en el Euromaidán y lo estamos viendo ahora en la forma tan valiente y tan decidida en que Ucrania está enfrentando la agresión rusa. Y hay raíces históricas para ello. Tú recordarás que a comienzos de la década de los 30 hubo una enorme hambruna en Ucrania, que fue producto de la estrategia de colectivización del agro ruso emprendida por Stalin, y se habla de 4, 5 o 6 millones de muertos, ¿no? El célebre Holodomor, como le llaman los ucranianos, ¿no? La hambruna terrible que... Entonces, hay muchas razones también históricas para el resentimiento en contra de Rusia. Y por el otro lado también, y esto hay que referirlo porque es parte del problema, también hay un resentimiento histórico
de muchos rusos que viven en Ucrania o de ucranianos que hablan predominantemente el ruso. No debemos olvidar que Ucrania fue parte de la Unión Soviética y antes fue parte del Imperio zarista. Entonces hay una gran penetración de la cultura y de la lengua rusa en Ucrania, especialmente en las regiones orientales. Y no debemos olvidar tampoco que en el marco de la Segunda Guerra Mundial es un hecho que muchos ucranianos y muchas organizaciones paramilitares ucranianas colaboraron abiertamente con los nazis en contra de los soviéticos. Dicen que Putin tiene una acendrada formación religiosa y que uno de los elementos que han influido de manera significativa en esta intromisión a Ucrania es precisamente el aspecto de romper con esa estructura religiosa que pues ha renacido después de la diáspora de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, efectivamente, ese es otro elemento importante. El nacionalismo ruso ha sido una fuerza rectora muy importante para la construcción del Estado ruso desde el siglo XVI. Ahora bien, en el contexto histórico de la Unión Soviética, ese sentido de pertenencia a una nación en contra de las tesis internacionalistas del comunismo, digamos, doctrinal de Trotsky, de Lenin en alguna medida, se ve reforzado al interior de la Unión Soviética por Stalin, en gran medida como resultado de la agresión nacionalsocialista, ¿no? Tú recuerdas que en la cultura rusa, la Segunda Guerra Mundial se conoce como la Gran Guerra Patria, ¿no? La gran guerra de que la patria rusa emprendió contra el invasor germano, contra los bárbaros germanos que invadieron a la madre Rusia, ¿no? Tú ves en Stalingrado, en la defensa que hubo heroica ahí, en la invasión alemana, elementos similares a lo que está hoy ocurriendo en Ucrania. O sea, los ucranianos están actuando tal como lo hicieron los soviéticos, encabezados en ese momento por Nikita Khrushchev, que fue la cabeza fundamental de esa defensa heroica de Stalingrado. Sí, en parte, con la gran diferencia, Emilio, de que la capacidad de reacción militar que a la postre se impuso, que tenían los soviéticos contra los nazis, pues no es la que tienen los ucranianos. La suerte está echada en contra de Ucrania. Digo, es prácticamente, no hay elementos para suponer que esta guerra la puede ganar Ucrania. Cuando se dio la invasión a Georgia en el 2004 y después en el 2014 a Crimea, hubo sanciones económicas también dispuestas por los países occidentales y le hicieron lo que el viento a Juárez. Y yo no sé si ahora estas sanciones, que además están siendo, no sé si estás de acuerdo, también como una especie de boomerang, porque todas estas sanciones que han impuesto los occidentales a Rusia se han revertido y han generado una problemática a nivel planetario que de por sí ya con la pandemia, la crisis económica, estábamos viviendo ya un tema de inflación, de stagflation, como le llaman los economistas. ¿Crees que esas sanciones sean otro error más de esta estrategia occidental en contra de Oriente, tratándolo de como hicieron con el Tratado de Versalles y con el Plan de Potsdam, y después, a la caída del muro de Berlín? Toda vez que una acción militar en contra del invasor ruso en suelo ucraniano es impensable, por el simple hecho de que Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Esto hace una gran diferencia, ¿no? Es un estado que vende gas, que vende petróleo, pero que no tiene una industria avanzada, no tiene una gran tecnología, salvo en el campo militar, donde sí la tienen, ¿no? En la aeronáutica y los propios armamentos estratégicos, ¿no? Y yo creo que las sanciones económicas que en esta ocasión aplica Occidente, pues sí son mucho más fuertes de las que aplicaron, pues están lastimando severamente a la economía rusa, a la oligarquía rusa y a la población en general. Ahora bien, tu reflexión es muy interesante en el sentido de hasta dónde podemos empujar las sanciones sin provocar un problema mayor del que pretendemos resolver. Y básicamente en una doble dirección. Primero, el impacto que las sanciones tienen sobre Occidente, el encarecimiento de los productos y de los insumos
que vienen de esa parte del mundo, la enorme dependencia que tiene del gas ruso buena parte de Europa. Creo que en el caso de Alemania, el 63% hoy en día del gas que consume Alemania viene de Rusia, y no van a poder hacer una reconversión para recibir en gas noruego en un horizonte de muy corto plazo. Requerirá al menos de un par de años, ¿no? O de un año, mínimo un año y medio. Entonces, es un problema muy grave para Europa. Y por otro lado, yo también he pensado que hay que ver quién es Vladimir Putin. Vladimir Putin es un dictador, tiene alrededor de 70 años. Se ha dicho que tiene algunos problemas de salud, no se ha aclarado, obviamente pues hay una gran opacidad en estas cosas. Él ha hecho la gran apuesta de su gobierno, de su régimen, con la invasión de Ucrania. Su futuro político está de por medio, ¿no? Si las sanciones son demasiado intensas, un hombre como Putin que se sienta absolutamente acorralado, carente de opciones, puede ser sumamente peligroso, especialmente si tomamos en cuenta el enorme poder militar que tiene Rusia. Muchos le apuestan a que la solución a este conflicto va a ser derivado de una especie de implosión, hablando como de bombas, al interior de Rusia. Y algunos recuerdan que la caída de Nikita Khrushchev en 1964 derivó de un conflicto fallido, la crisis de los misiles en el 62 en Cuba, que puso mal, rompió las relaciones con China, que afectó al interior a la Unión Soviética, y eso en aquel entonces, en ese contexto de control extremo que había en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue suficiente para que sus amigos de partido, del Partido Comunista, defenestraran a Nikita Khrushchev. ¿Le podría ocurrir lo mismo a Vladimir Putin? En teoría sí le puede ocurrir, aunque yo creo que Putin tiene, al menos hasta este momento, un nivel de control sobre el bloque de poder del Estado ruso superior al que en su momento tuvo el propio Nikita Khrushchev en el ámbito del Partido Comunista de la Unión Soviética, el ámbito del Politburó de la Unión Soviética. ¿Tú observas a Vladimir Putin una especie de Kerensky, de este líder de los rusos blancos que anticipó la Revolución Roja encabezada por Lenin, por Trotsky, bueno, y también por Stalin? Yo más bien lo veo como un Stalin. Está construyendo una nueva narrativa político-ideológica de perfiles claramente fascistas. El modelo democrático ruso es un modelo formalmente semipresidencial, muy similar al francés. Está la Duma, hay un primer ministro que depende de la Duma, el presidente de la Federación Rusa, que es electo por sufragio universal. Pero si nos damos cuenta, incluso el federalismo ruso, las bases reales, operativas, funcionales del federalismo ruso, Putin las ha venido modificando de manera muy enérgica y con una dirección muy clara desde hace más de 10 años. Ha modificado la Constitución, ha eliminado o reducido dramáticamente la autonomía de los oblasts, de los estados federados rusos, ha introducido un sistema de gobierno muy centralizado, y es la clásica evolución que han seguido en muchos escenarios históricos, la construcción de sistemas fascistas a partir de procesos que en origen fueron democráticos. O sea, Putin llegó al poder de manera democrática y fue muy popular cuando sucedió a Yeltsin, pero hoy por hoy es impensable, por ejemplo, que Putin pierda las elecciones, ¿no? La manera en que ha restringido y limitado las posibilidades de la oposición, la manera en que ha reprimido a los opositores. Eventualmente podría darse el caso de que incluso las formas jurídicas constitucionales de un sistema democrático pudieran obviarse y podríamos transitar a un sistema distinto, a un sistema centralizado, ultranacionalista, algo que comentaste tú y que yo quería comentar, y qué bueno que lo podemos retomar ahora. El papel de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Es evidentísimo el apoyo del patriarca Kirill a Putin. O sea, es evidente que se está convirtiendo en un aparato ideológico de este Estado centralista
autoritario, militarista, expansionista, sumamente agresivo, que realmente lo que yo creo que se está perfilando es la construcción de un imperio ruso nacionalista, controlado por una oligarquía que se ha enriquecido enormemente apropiándose de los activos estatales de la otrora Unión Soviética, y que no va a dejar el poder de manera democrática bajo ninguna circunstancia, ¿no? ¿Cuál es la visión o la perspectiva que en un momento determinado pueden tener países primero colindantes, como es el caso de Polonia, de Hungría, de Moldavia, Eslovaquia, y luego está la República Checa, y luego Bulgaria, y todos los países que fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que hoy, bueno, tienen el escudo de ser parte de la OTAN y de la Unión Europea? Pero ¿cómo estarán observando este tema? Por ejemplo, Hungría era prosoviético hace muy poco tiempo, ahora revirtió su visión. ¿Cuál es el papel que van a jugar estos viejos socios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ante este levantamiento del gigante que no estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? Sí, definitivamente es un escenario muy preocupante porque, como bien dice Rumanía, Polonia, los estados bálticos, Estonia, Letonia, Claro. Estonia, Letonia y Lituania eran parte de la Unión Soviética, y Polonia, Rumanía, Bulgaria estaban bajo el control. Acuérdate, después de la Segunda Guerra Mundial quedan bajo la órbita y bajo el control. Eran estados realmente títeres de la Unión Soviética. El que tenía un mayor grado de autonomía, pero que estaba dentro de la alianza, era neutral, pero estaba, digamos, organizado sobre bases también marxistas. Era la Yugoslavia de Tito, ¿no? Claro. Pero realmente lo que viene a futuro es que la OTAN pues va a tener que reforzar, como ya lo están empezando a hacer, sus capacidades de reacción y de defensa en todo lo que ahora va a ser una frontera con un Estado abierta y claramente hostil a Europa y a Occidente, ¿no? ¿Le convendrá a China que transite más allá de lo lógico este evento de Ucrania, que para empezar salió de, como tú ya lo explicaste desde el principio, salió de esta rápida acción a una larga acción? ¿Le conviene a China? Yo creo que definitivamente no le conviene. No le conviene porque si un Estado ha sido muy claro y muy exitoso en su estrategia de desarrollo de largo plazo, ha sido precisamente China. Y la gran victoria histórica de China es el haber consolidado una economía enormemente poderosa a través de un sistema que yo denominaría un poco como capitalismo de Estado, sin perder el control político que ejerce y que sigue ejerciendo el Partido Comunista Chino. Es algo que no pudo hacer la Unión Soviética, como bien comentabas antes. Ahí se dio una absoluta implosión cuando la perestroika y la glasnost se combinaron durante el gobierno de Mikhail Gorbachev, ¿no? Y se perdió el control absolutamente del Estado soviético. China es muy cautelosa. A China no le conviene bajo ninguna circunstancia que el conflicto de Ucrania se prolongue y que se vea en una disyuntiva de tomar una decisión de apoyar militarmente a Rusia. Yo creo que para China, al menos en esta etapa de su historia, hay que ver qué pasa en 10 años, la prioridad es preservar su expansión económica, consolidarse como la superpotencia económica que ya es, ¿no? Con inversiones estratégicas, como bien dices, en América Latina, en África. Yo creo que esa es la prioridad de China. Ahora bien, son muy hábiles los chinos y son muy pacientes. Tienen esa gran virtud cultural, ¿no? El chino es paciente, sabe esperar. Y han utilizado la relación con Rusia como un factor de apoyo a su confrontación con los Estados Unidos. Es un as bajo la manga, ¿no? Yo puedo aliarme con Rusia. Rusia es una potencia militar. Y los Estados Unidos han sido, y en esto yo soy muy crítico con la política exterior de Biden, han sido muy torpes también en su relación con China, ¿no? Recientemente acaba de tocarse o de retomarse el tema de los derechos humanos
con relación a la población de los uigures ahí en China, lo cual es un poco como lo de Argelia con España, es el momento menos propicio para sacar a la luz ese tipo de temas, toda vez que ahora lo que quizás la solución real a la crisis de Ucrania y de Rusia tenga que darse a partir de un diálogo y de una estrategia acordada entre Estados Unidos y China, ¿no? Porque si China ejerce presión sobre Rusia, es muy probable que eso sí provoque que Putin aligere un poco su política de agresión, ya no sobre Ucrania, que ya se dio, pero sobre otros países, digamos Moldavia, por ejemplo, ¿no? Que está allá al lado, Sí. y que no es parte de la OTAN. Entonces, pero los chinos hábilmente están jugando las dos cartas, ¿no? Las dos cartas. Es un factor de presión extra que China ejerce sobre Occidente y concretamente sobre Estados Unidos, su relación con Rusia. Se puede convertir en el fil de la balanza a final de cuentas, ¿no? Ahora, Sí, porque son los dos países más poderosos del mundo y Rusia cuenta de alguna manera, al menos a nivel tácito, pero con la posibilidad de que se convierta en un apoyo distinto, con el respaldo de China. claro. Y no es casual que en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno pues haya ido Putin a Beijing y se ha entrevistado de manera muy importante y de manera muy prolongada con Xi Jinping, ¿no? Y que además haya esperado a que terminaran los Juegos Olímpicos para iniciar Además, la invasión. claro. ¿No? Ahora, último punto, Estados Unidos. Cuando se inicia la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, después de ese ataque a Pearl Harbor en diciembre del 41, Franklin Delano Roosevelt era un presidente muy sólido, ¿no? Había logrado revertir la crisis de 1929, había establecido un estado de bienestar y había una unanimidad, ¿no? El Partido Demócrata tenía una fuerza significativa. Hoy que se da este contexto, este conflicto, Biden no tiene precisamente ese escenario, es un país dividido en donde las últimas elecciones marcaron que 73 millones de personas votaron por su oponente, por Donald Trump, y que aspiran a que pronto vuelva a la presidencia, y que además, coincido contigo, Federico, yo pensaba que Biden, que había tenido esa experiencia como vicepresidente, que una participación activa en el ámbito exterior, pues iba a tener otra visión de las cosas. Tampoco Kamala Harris, con todo respeto, me ha parecido que ha estado a la altura. Claro, pues. Y eso coloca a Estados Unidos en una situación compleja, primero porque en noviembre próximo habrá elecciones para renovar tanto la Cámara de Representantes totalmente como parte importante de la Cámara de Senadores. Y los auspicios son, diríamos, las visiones de futuro es que la Cámara los demócratas pierdan su exigua ventaja en la Cámara de Representantes y que se termine con ese empate que existe en la Cámara de Senadores. Y luego, pues 2 años que parecieran lejanos, pero son muy cercanos, vienen las elecciones. Y yo no veo a Joe Biden con las posibilidades, y no por temas de edad solamente, sino porque no creo que tenga los componentes para poder enfrentar muy factiblemente a Donald Trump, aunque los republicanos también están hoy en una postura dividida, no creo que les simpatice mucho la enorme amistad y las actuales declaraciones de Trump diciendo que Putin es un hombre extraordinario y que le parece que tiene un timing, ¿no? O sea, todo eso también creo que no abona en su favor. ¿Cómo observas esta política norteamericana? Además, un país que abandonó totalmente a su zona de influencia, que es América Latina. Hoy América Latina no se encuentra, ni siquiera el vecino cercano o lejano, como decía México, se encuentra, diríamos, en una situación de confianza, de buena relación con los Estados Unidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo veo una crisis profunda de liderazgo inteligente, creativo en Estados Unidos. Y es muy probable que lo que comentas se dé, que pierdan la exigua mayoría que tienen en la Cámara de Representantes y que tengan que cohabitar políticamente con un Congreso controlado por el Partido Republicano. Yo veo prácticamente, desde mi perspectiva, es prácticamente imposible que Biden logre reelegirse en caso de que sea el candidato del Partido Republicano. Y sí veo probable, precisamente por la enorme polarización ideológica que acabas de referir, que no se ha superado,
que Donald Trump pudiera volver a ser presidente de Estados Unidos. Que aquí la gran pregunta es cómo reaccionaría, cómo actuaría Trump frente a una crisis como la actual, como la provocada por la invasión Rusia a Ucrania, independientemente de lo que haya dicho en el pasado sobre Putin. No olvidemos que también si hubo un presidente americano reciente que fue un acérrimo crítico de la OTAN, fue precisamente Donald Trump, ¿no? Al grado tal que la propia permanencia o presencia de Estados Unidos en la alianza se llegó a considerar como comprometida en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que sí, un poco pensando en su manera de entender el papel de los Estados Unidos, esta visión hacia adentro que tiene de la grandeza de Estados Unidos, pero una visión más autárquica, menos internacionalista, menos solidaria. Yo creo que quizás Trump habría entendido esto desde el principio como un problema de los rusos y los ucranianos, ¿no? Y decir, pues, Putin está recuperando su espacio de influencia y yo puedo hacer lo mismo en el mío. Y eso nos involucra a nosotros los mexicanos, ¿verdad? Es un escenario peligroso para América Latina, porque también lo que dices, estoy de acuerdo contigo, o sea, no hemos tenido desde hace muchas décadas en Estados Unidos una política congruente, bien estructurada, bien soportada en términos, pues, ideológicos, en términos de valores, con relación a América Latina. Y la irrupción de los populismos demagógicos en América Latina, en diferentes países, incluyendo el nuestro, es producto de esa falta de estrategia política por parte de Estados Unidos. Y es el consenso de Washington, el consenso de Washington quedó sepultado, Federico. Pues sí y no. Yo creo que, por ejemplo, ahora en el caso de Argentina, pues sigue en el Fondo Monetario Internacional, sigue aplicando la misma lógica. Lo que pasa es que el consenso de Washington, precisamente como se aplicó en ausencia de una política alternativa o equivalente que la acompañara en materia de política de desarrollo, de política social, de apoyo a la justicia social, en algo como esas tesis del desarrollo socialmente, digamos, efectivo que impulsó en su momento Kennedy, ¿no? Tiene una visión diferente. Y el consenso de Washington se aplicó de manera muy ortodoxa a partir de los principios de la economía neoclásica, monetarista, la doctrina económica que ha dominado históricamente en el Banco Mundial y sobre todo en el Fondo Monetario Internacional. Pues es precisamente, y en ese sentido sí hay razón en algunos argumentos de los líderes de izquierda populistas de América Latina, pues sí provocó una creciente desigualdad y una tensión social que a la postre se ha traducido en estos nuevos gobiernos populistas en América Latina, ¿no? Entonces yo creo que sí, Estados Unidos tendría que recapacitar, pero bueno, en el escenario actual, con los problemas que tiene, pues es difícil que vuelva a ocupar una posición prioritaria en su estrategia de política exterior y de desarrollo regional América Latina, ¿no? Al menos en el corto plazo. Federico, ha sido un honor y un placer platicar contigo. Nos podemos estar varias horas. Espero que pronto podamos... El honor y el placer han sido míos enteramente. Te agradezco mucho la oportunidad, Emilio, y me repito tus órdenes para cuando quieras que volvamos a conversar y a compartir ideas. Así será, seguramente, y creo que la comunidad de la universidad y los externos estarán también muy contentos de hacerlo. Federico, te mando un abrazo afectuoso. Nos veremos Otro muy grande para ti, Emilio. Y gracias a todos los que nos hicieron la gentileza de escucharnos el día de hoy en este nuevo episodio de la tercera temporada de Diálogos con la Comunidad Olmeca. Creo que
pues este trayecto largo, pero que a final de cuentas necesario, nos permitirá entender muchas de las cosas que estamos hoy viviendo, de las cuales no podemos apartarnos porque somos parte de esta comunidad universal en la que, para bien o para mal, estamos siendo afectados o beneficiados por lo que aquí ocurre. Nos vemos la próxima ocasión y gracias por estar con nosotros en este diálogo. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.